estén bien atentos a la clase. Todo el mundo atento y todo el mundo escribiendo. Quizá en una clase pasada ustedes encontraron en la pizarra escrito un nombre que yo utilicé para otra de las horas, pero no para esta hora. Ese nombre que escribí aquí decía Propercio. Propercio fue otro poeta del tiempo en que vivía Virgilio. Y este poeta se distingue porque habla con mucha fuerza y dice cosas muy fuertes. Y una de las cosas que no puedo citar al pie de la letra, no lo tengo aquí a mano, pero está incluso en la página del profesor, en una de los textos que yo tengo ahí, de María Rosa Lida de Marquiel, que es una introducción a la Eneida, y ahí están estas palabras de Propercio, que no recuerdo ahora de memoria, pero dicen así: atención siglos, ha nacido un poeta mayor que Homero. Esta era la impresión que tenía Propercio de lo que estaba escribiendo como su tercer libro, Publio Virgilio Marrón, conocido como Virgilio. Ese tercer libro era la Eneida. Él, como otros amigos del emperador, había leído los cantos que ya había escrito Virgilio, y había sacado la impresión de que Virgilio era incluso un poeta mayor que Homero. Esta no es una opinión mayoritaria. Mucha gente sigue pensando que el gran poeta del mundo ha sido Homero. Y yo no quisiera decir lo contrario. Pero yo admiro enormemente a Virgilio y puedo decir que hay muchas cosas que dice Virgilio que Homero ni piensa. Claro, entre Virgilio y Homero hay más de 600 años de distancia. Y es natural que las cosas que puede decir Virgilio no las podía decir Homero. Y ya hemos dicho que Homero tiene la frescura, es un texto fresco, y en segundo lugar es un texto original, creativo, propio suyo, y que estos son grandes méritos. ¿Y cuál es el mérito que yo le veo mayormente a Virgilio? Una palabra que no es muy favorable necesariamente. Lo que tiene Virgilio, que a mí me parece que no tiene en el mismo grado Homero,
es erudición. Espero que conozcan la palabra erudición. Es verdad que erudito no es tanto como sabio, pero erudito quiere decir que se lo sabe todo, que sabe muchísimas cosas. Y esto es lo que muestra Virgilio claramente. Segundo, Homero prácticamente no hace historia. Virgilio, en su metáfora, en su epopeya inventada, mete una tremenda cantidad de historia de Roma. Yo no sé bien para qué escribió Homero, pero sí veo claramente para qué escribió Virgilio. Virgilio escribió para decir: no hay nada como el Imperio Romano, y no hay nada como su primer jefe, César Augusto. Roma es lo más grande del mundo. Y yo lo voy a contar. Así que la Eneida es ante todo el cuento, la narración del nacimiento y grandeza de Roma, desde un punto de vista mítico. Pero era rellenado esta historia mítica con una gran cantidad de historia real. Y incluso el arreglo que él hace del mito lo hace para poder mencionar lo histórico. Cuando Virgilio vivía, todavía la gente estaba bien, se acordaba en esos tiempos que las cosas se contaban de boca en boca, que ya había pasado el mayor peligro para Roma y que ahora Roma estaba viento en popa a toda vela para adelante, porque ya había pasado lo peor. ¿Y qué era lo peor? Lo peor era haber vencido después de 120 años a la otra gran potencia del Mediterráneo. La otra gran potencia del Mediterráneo eran los fenicios, cuya capital en ese momento era Cartago. De manera que la historia de la Ilíada, de la Eneida, él quiso que fuera la historia que recordara el gran éxito que había tenido Roma, que es haber vencido a Cartago. Pero estos dos nombres en la Eneida están representados míticamente por otros dos nombres. Roma viene, según este cuento, viene de Troya.
Y Cartago viene realmente, porque esto es medio falso, pero esto es verdad. Cartago es la sucesora de una gran potencia fenicia que era su primera capital y que se llamaba Tiro. Bueno, entre Cartago y Tiro y Roma y Troya es el problema de la Eneida. Pero entonces nosotros tenemos que ver a favor, y esto es inventado por Virgilio, a favor de Cartago y Tiro estaba una diosa que ahora llamamos Juno. Su nombre que conocíamos antes era con H. Y la diosa que había luchado a favor de Troya, porque un troyano le había dado la manzana de la más hermosa, era Venus, que antes conocíamos como Afrodita. De Troya había muerto el rey Príamo y había muerto el príncipe heredero Héctor. Y me parece que París también había desaparecido. Así que el que quedaba era Eneas. Él quedaba como el heredero de Troya. Y en Cartago no había un héroe, había una heroína. Dido. Y aquí va a estar la relación y el problema. Primero enamorarse y luego ser enemigos. Eneas representando a Troya, que va a llegar a ser Roma. Dido, que nació en Tiro, funda Cartago. Este es el esquemita y sobre todo el canto primero, pero de toda la Eneida. Pero Virgilio no se contenta con decir que Juno estaba a favor de Cartago, ni decir solamente cosas que casi no existen en la Ilíada, porque Cartago no estaba. Realmente el Cartago real dicen que fue fundado en el año 804, es decir, medio siglo antes que se fundara Roma, que se fundó en el año 753, según dicen, pero que no es verdad. Así que Homero se supone que la guerra de Troya fue en el año 1200 hasta 1190. No podía conocer de Cartago, que no existía, aunque sí de Tiro.
Virgilio empieza diciendo que Juno amaba a Cartago. ¿Y por qué lo pone? ¿Por qué a Virgilio se le ocurre esto? Virgilio lo que quería decir, y ya se lo dije a ustedes anteriormente, es: no hay nada tan grande como Roma. Pero históricamente había un problema, que eso no era verdad 200 años antes de Virgilio. Y que entonces Roma inició una serie de actividades para derrotar a Cartago y convertirse ellos en los reyes del Mediterráneo. Entonces, esto lo va a decir Virgilio míticamente. Míticamente es recordando la manzana de la discordia. No sé si ustedes se acuerdan de la manzana de la discordia. Es tan importante para entender esto que lo voy a tener que volver a contar rápidamente, aunque ustedes lo deberían saber. Una vez Zeus se había enamorado de otra diosa, que era una diosa del mar. Una diosa secundaria del mar, pero importante. Se llamaba Tetis. Y estaba a punto de conseguir acostarse con ella, cuando está consciente de una profecía que decía: el hijo que nazca de Tetis va a ser más fuerte que el padre que preñó a Tetis. Entonces, si yo soy el que preño a Tetis, el nene que nazca va a ser más fuerte que yo. Un Dios más fuerte que yo. Y ya yo tengo una historia en mi familia. El primer dios era Urano, y su hijo se las arregló para castrarlo y quedarse en el puesto de él. Entonces tenemos a Cronos. ¿Verdad? Cronos, para que no le sucediera lo que él le había hecho a su padre, cuando tuvo hijos, que tuvo 9, se los comió, menos al último, que era Zeus, Júpiter. Se los comió para que no le hicieran lo mismo que le hizo a su padre. Pero no se pudo comer a Júpiter porque en esos días él estaba de viaje cuando él nació. Y la madre se lo dio a una loba para que lo cuidara. A una cabra, perdón, para que lo cuidara. Cuando creció, el hijo le hizo una cosa parecida. Le abrió la barriga a su padre y le sacó a sus 8 hermanos. Después se casó con una de ellas, con Juno, que antes llamábamos Hera. Le cerraron la barriga y Cronos siguió, pero ahora el capitán de los dioses era Zeus. Entonces Zeus dijo: si ahora yo me he hecho un hijo más fuerte que yo, ¿qué me va a pasar? Lo mismo que le ha pasado a mi abuelo y a mi padre, me pasará a mí. Y entonces, ¿qué digo? Tetis no puede tener un marido que sea Dios, porque le va a dar un hijo tan fuerte que va a ser más fuerte que su padre, pero a lo mejor también más fuerte que yo.
Así que no quería, y digo, la solución es darle a Tetis un marido humano. Y buscó un rey y lo casó con ese rey. Ese rey se llamaba, alguien que no me lo recuerde, yo lo dije en la clase anterior y siempre me pasa esto. Bueno, ya lo recordaré dentro de un momento. Y entonces Zeus hizo una boda en el Olimpo para casar a Tetis con este señor que ahora no sé cómo, no me acuerdo de su nombre. Y invitaron a la boda a todos los dioses menos a una, a la diosa Discordia, para que la festividad resultara tranquila, pacífica. Para vengarse, la diosa Discordia hizo una manzana de oro que decía para la más hermosa, y la tiró, y la manzana cayó con su puntería en la mesa en que estaban sentadas Juno, Venus, hija de Zeus. Juno era la esposa, Venus, hija de otro pecadillo de Juno, de Júpiter, y la otra que también nació de él, Atenea, que ahora llamamos Minerva. Las tres le echaron mano y así entró la discordia en la fiesta. Pero para volverla a sacar, Júpiter secuestró la manzana y dijo: más tarde, cuando se acabe la fiesta, yo voy a buscar un hombre bonito que decida si una o la otra de mis hijas o mi mujer son las más hermosas del mundo. ¿Y a quién buscó? A un hombre muy bonito que se llamaba Paris. Bueno, ese era el apodo. El nombre era Alejandro, que era hijo del rey de Troya. Entonces Alejandro le dio, cada una le hizo una promesa, pero la promesa que más le gustó a Alejandro, o sea, a Paris, es la que le hizo Venus. Venus le dijo: si me das a mí la manzana, te voy a conseguir, para que sea tuya, la hembra más hermosa del mundo, que resultó más tarde ser la esposa de Menelao, Helena, y él la raptó, y esa fue la razón de la guerra de Troya. Eso le gustó mucho a Venus, que le dieron la manzana de la más hermosa, pero disgustó soberanamente a Juno y a Atenea, a Juno y a Minerva. Y Homero en todo el tiempo nos está diciendo, Juno, que él le llamaba Hera, y Atenea, a Minerva, que él llamaba Atenea, siempre están del lado de los aqueos. Y Venus siempre está, o sea, Afrodita, está siempre del lado de los troyanos. Pero ¿qué pasa? Finalmente ganan los aqueos. Pero Zeus, o sea, Júpiter, le había prometido a Venus, le había dicho, bueno, tuve que regalarle la ciudad de Troya a mi esposa Juno para que la destruyera, porque no podía con su alma de que no le hubieran dado a ella la manzana.
Pero yo a ti te voy a prometer una cosa. El hijo tuyo que nació de ti, troyano, Eneas, lo voy a hacer el jefe del pueblo más importante de la historia. O sea que Venus tenía la promesa de Júpiter de que los troyanos iban a ser el pueblo más importante del mundo, a pesar de la derrota en la Ilíada, contada en la Ilíada. Así que este es el setting que hay para el primer canto de la Eneida. Esto yo diría que está inventado del todo por Virgilio. Esto no está en la tradición anterior, pero es su gran invento. Y su gran invento es un invento que va a convertir el simple mito o metáfora narrativa de la guerra entre los aqueos y los troyanos, lo va a convertir en una verdadera historia de cómo nace Roma. Roma va a nacer de Troya y un grupo de los troyanos va a navegar de Troya hasta Roma y va a fundar un imperio enorme y va a ser por todos los siglos lo más grande que haya en la historia. Roma. Se lo había prometido Júpiter a Venus. Y el que iba a ser el primer rey era Eneas. ¿De dónde había salido Eneas? Ah, pues Eneas también había tenido que ver con esto de la manzana. En este sentido, él no había nacido todavía, pero esta famosa Venus, que era la diosa del sexo, era una mujer que ya estaba casada con un dios, el dios del arte, Hefesto, pero que quería acostarse con todos los dioses. Y su preferido era el dios de la violencia, el dios de la guerra, Marte. Y esto es uno de los principales temas de toda la literatura. Amor y violencia van juntos. Los hombres dicen que aman a las mujeres y luego las matan y las maltratan. Y las mujeres lo aguantan. O sea que ya Virgilio, como Homero en parte, están proponiendo los grandes temas de la literatura en su obra. Aquí se trata del amor y de la violencia. Y va a haber amor y violencia en la historia de Dido y de Eneas. Él lo está preparando todo. Tus dos grandes ideas son: le voy a ganar a Homero y voy a cantar a la grandeza de Roma y sobre todo del emperador que me está protegiendo, César Augusto. Esto es el plan de Virgilio, lo que va a hacer, por lo cual César Augusto le regaló un palacio en la cumbre de una montaña que está en una islita que se llama Capri, para que escribiera en paz y tranquilidad esta epopeya que se suponía que iba a ser lo más grande que se hubiera escrito, la Eneida, fundada en lo que hasta entonces era lo más grande, la Ilíada.
Ok, y él va a contar esta historia. Bueno, ¿cómo va a proceder Virgilio? Primero, fíjense, él hizo su plano, y su plano no podía ser más importante. Hablaba del mundo, hablaba del rey más poderoso del mundo, que era César Augusto, hablaba del imperio que había conquistado ya todo el Mediterráneo. Pero, ¿cuál había sido el gran trauma, la gran dificultad? La gran dificultad había sido la oposición que le hizo Cartago por 120 años, hasta que unos años antes de que naciera Virgilio, los romanos cogieron y dicen que para hacer desaparecer la ciudad de Cartago, quitaron las piedras, pasaron el arado por la tierra donde antes estaba la ciudad y lo hicieron un campo para cultivar. Se acabó Cartago, lo cual permitió que Roma fuera el país más importante de todo el mundo. Ven ustedes cómo en el mito, cosa que no hace nunca Homero, en el mito mete entera la historia de Roma. Así que el mito de la Eneida es parte de la historia de Roma. ¿Ok? Y esto se ve desde el canto primero. La Eneida, y en esto sí es parecida a la Ilíada, es como una película, como un film. Y los films se hacen por escenas. Por 5 minutos o por 10 minutos está una escena, un episodio. Y luego se acaba el episodio y empata en otra escena. Y en otra escena, y en otra escena. Hay como, no sé, como 20 escenas en el canto primero. Y todas nos van describiendo en la metáfora la historia de Roma. Esto es lo que quiere hacer Virgilio. Vamos a ver un poquito estas escenas. Nada más lograré meter algunas de ellas, pero luego hablaré de las otras. Estas primeras escenas son como 8 páginas y ustedes se las deben leer esta noche para que no se atrasen. Ok. Bueno, lo primero que hace Virgilio, porque no era verdad, pero tenía que ponerlo para hacer su sentir bueno, es decir, que ahora la ciudad que más amaba Juno era Cartago. Y naturalmente la ciudad que más amaba Venus era Troya, pero que Troya estaba destruida, pero que le habían prometido que Troya se iba a convertir en Roma, sin decirle el nombre de Roma, pero que eso es lo que iba a pasar. Me voy a saltar, que no me salté en la otra clase, cómo nació Eneas. Eneas nació de Venus, con un rey, y ese rey era el que dominaba en la periferia de Troya, y se llamaba Anquises. Y Venus se lo llevó por los aires a la montaña más alta de la zona, el monte Ida, se acostó con él y lo obligó a estar con él hasta que ella pariera. Y cuando parió, le dijo: ahora coge el nene y dile a tu esposa que te lo cuide y que lo cuide bien, porque es hijo mío. Y esta fue la experiencia de Venus con un hombre.
Ya ella tenía un primer hijo, lo dije ya, que se llamaba Cupido. En griego, Eros. ¿Y qué quiere decir Eros y qué quiere decir Cupido? Los dos quieren decir el deseo, pero el deseo sexual no es el amor verdaderamente, es el deseo. ¿Y con quién se había acostado antes Venus? Con el dios de la guerra, con el dios de la violencia, con el que antes llamábamos Ares y ahora llamamos Marte. Así que Venus tenía dos hijos, tenía a Cupido y tenía a Eneas. Y ahora Eneas era lo que quedaba de Troya e iba a salir de viaje. Pero Virgilio inventa una cosa que Homero nunca hizo. Virgilio no empieza su historia por el principio. Es verdad que Homero tampoco. Homero empieza en el año 9, pero luego nos cuenta lo que sucedió antes. Virgilio empieza, si las cosas empiezan por ABC, él no empezó por ABC, empezó por la M. Y en el canto segundo da marcha atrás y empieza por la A. Espero que me hayan entendido lo que quiero decir. El canto segundo es un flashback. Cuando él empieza a contar en el canto primero, ya han pasado más de 3/4 partes del tiempo que le toma llegar a Roma. Estaban en la última etapa. ¿Y cuáles son las escenas? Pues la primera escena, es decir, la maravilla para Juno era Cartago. Pero ahora Juno veía que estaba en el último chance de parar a los troyanos. Porque lo único que le faltaba es salir de Sicilia hasta Roma. Y eso era un pasito. Podían llegar quizá en un día, día y medio. Así que dijo, ahora es la hora de preparar una gran tormenta. Y llamó a otro dios, el dios Eolo, dios de los vientos. Y prometiéndole cosas, hizo que Eolo la ayudara a levantar una gran tempestad. Y entonces esta tempestad empujó a los barcos hacia el sur, hacia África, y los hundió a todos. Y esta es la segunda escena. La tercera escena nos cuenta de un dios, un tercer dios, hermano de Juno y de Júpiter. Este era el dios del mar, que los griegos llamaban Poseidón, pero que ahora en latín se llama yo lo dije en la primera clase y me pasa esto. Neptuno. ¿Ah? Neptuno, gracias. Neptuno. La tercera escena es sobre Neptuno. Neptuno dice, me está invadiendo mi terreno, el mar. Y espanta a los vientos y con su tridente saca los 20 barcos que se habían hundido. Eneas tenía 20 barcos. Los saca del mar, los arregla un poquito y los pone a flotar. Pero en la desbandada, 13 se van hacia el oeste y 7 se van hacia el este. En el medio queda la ciudad de Cartago, pero ellos no la ven. En aquel tiempo, el norte de África se llamaba Libia y ellos llegan a la Libia. Y entonces hay la escena de la llegada a la Libia
y de cómo Eneas consigue comida, consigue unos venados o ciervos y se los lleva. Ahora termino, Wanda, y le hablo. Ok. He podido contar nada más 3 escenas, porque les conté muchas otras cosas. Ustedes tienen que leer 8 páginas. Adelante. Todos van a ser escena tras escena.